Hola, sean bienvenidos a un nuevo video tutorial. Para este tutorial voy a trabajar un tema de cálculo mercantil llamado la ecuación del valor. Este tema se puede trabajar para interés simple y para interés compuesto. En este momento yo lo voy a compartir cómo funciona la ecuación de valor para el interés simple. Así que voy a pedir que me puedan acompañar a ver esta pequeña presentación acerca de la ecuación de valor. Es la ecuación de valor para el interés simple. Esta se divide a su vez en un caso número 1. Y este caso número 1 es cuando la fecha focal es posterior al vencimiento de la última deuda. Lo voy a analizar en una línea de tiempo. Como ustedes pueden ver, voy a tener siempre, para un mejor análisis, una línea de tiempo. Y en esta línea de tiempo va a ser del caso número 1, donde yo voy a encontrar la deuda 1, después voy a encontrar en una línea de tiempo la deuda 2, y en esa misma línea de tiempo voy a encontrar la deuda número 3. Y después a estas tres deudas voy a encontrar algo que le voy a conocer como fecha focal. Y es muy importante que nosotros podamos identificar la posición de esta fecha focal, ya que la fecha focal se refiere al momento donde se van a realizar los pagos de estas deudas. Si la fecha focal es posterior a la fecha del vencimiento de la deuda 3, significa que estas deudas se han pagado después de su vencimiento, es decir, se han pagado con días de atraso a su vencimiento. Tengo también dentro de la ecuación del valor el caso número 2. El caso número 2 es con una fecha focal anterior al vencimiento de la primera deuda. Es decir, voy a tener un pago anticipado de las deudas. Para este caso 2 también conviene analizarlo mediante una línea de tiempo como la que estoy mostrando, donde voy a ver que en el caso 2 voy a tener al inicio mi fecha focal. Va a ser lo primero que yo voy a identificar en esa línea de tiempo, la fecha focal. Después de la fecha focal voy a tener la fecha de la deuda 1. Después de identificar la deuda 1, voy a tener identificada una deuda 2 y también una deuda número 3. Y como nos podemos dar cuenta, en esta línea de tiempo, la fecha focal está antes de las fechas de vencimiento de esas tres deudas. Por lo tanto, ¿qué significa? Que se ha pagado de manera anticipada. Y cuando esto sucede, se tiene un beneficio, muchas veces es un beneficio de descuento de lo que se iba a pagar al finalizar cada una de estas deudas. Muy bien, así también voy a presentarles el caso número 3. Para el caso número 3 va a suceder que la fecha focal es intermedia entre los vencimientos. ¿Qué significa esta parte de es intermedia? Significa que puedo tener una deuda, fecha focal, y otras dos deudas. O puedo tener dos deudas, la fecha focal y otra deuda. Significa que la fecha focal ha quedado para unas deudas como una fecha posterior al vencimiento y para otras deudas como una fecha anticipada. Al final, en resumen, el caso 3 es una mezcla o una combinación del caso 1 y el caso 2. También me conviene analizar este caso 3 mediante una línea de tiempo. Y en esta línea de tiempo yo les voy a poner la siguiente situación. Tengo una deuda número 1, en este caso 3, voy a tener esa deuda número 1, voy a tener una deuda número 2 y así también
voy a tener mi fecha focal, mi fecha de pago. Y si seguimos viendo la línea de tiempo, voy a tener una deuda número 3. ¿Qué significa? Si nos damos cuenta, la fecha focal ha quedado intermedia entre las fechas de la deuda. Y este va a ser el caso número 3. Es muy importante que al momento en que nosotros analizamos un problema de ecuación de valor, nosotros podamos tener este cuidado de analizar estas líneas de tiempo y poder ubicarlos muy bien para identificar si es un caso 1, un caso 2 o un caso 3. Así que en este momento los invito a que podamos trabajar algunos ejemplos de nuestro libro. Trabajaré el ejemplo número 1 de la página 66. La situación es la siguiente. Una empresa tiene que pagar 3 letras de 2.000 quetzales, cada una en las siguientes fechas: 1 de junio, 15 de agosto y 20 de septiembre. Por no contar con liquidez suficiente, conviene con el acreedor en pagarlas hasta el 15 de diciembre, reconociendo en esta operación el 18% de interés anual. ¿Cuánto tendrá que pagar el 15 de diciembre en total? Con esta información analizo las fechas. La primera fecha es de la deuda número 1 de 2.000 quetzales y esta fecha es el 1 de junio. La siguiente fecha en orden cronológico es de la deuda 2, también de 2.000 quetzales, 15 de agosto. La siguiente fecha, 20 de septiembre, es la fecha de la deuda número 3 de 2.000 quetzales. Y la fecha 15 de diciembre es la fecha en que se van a pagar estas 3 deudas, por lo tanto es la fecha focal. Si me doy cuenta al analizar esta línea de tiempo, mi fecha focal es posterior al vencimiento de las 3 deudas, por lo tanto, este problema lo identifico como caso 1. Necesito obtener la diferencia de tiempo. Comenzaré calculando mi primera fecha de la deuda 1, donde hay 197 días. Estos 197 días son contados entre el 1 de junio al 15 de diciembre, recordando que voy a hacer un conteo de días exactos y no tomo en cuenta el día de la operación. De la fecha de la deuda 2, 15 de agosto, hago un conteo entre la fecha focal, que es el 15 de diciembre, y la fecha 15 de agosto, y encuentro que hay 122 días y no tomo en cuenta el día de la operación. De la deuda número 3, que es el 20 de septiembre, encuentro que hay 86 días de esta fecha al 15 de diciembre, que sería la fecha focal. Uso la fórmula de monto para resolver el caso 1. Y aquí les presento la fórmula de monto. Después de analizar este problema, voy a iniciar con su resolución. Para ello voy a colocar la información. Tengo un principal de 2.000 quetzales. Tengo una tasa del 18% y tengo una cantidad de tiempo o de días de 197 días. Esto es para mi primera deuda. Recordando que la fórmula que voy a utilizar es la fórmula de monto, que dice principal por paréntesis 1 más tasa por tiempo. Voy a sustituir datos. Monto es igual, el principal es de 2.000 por paréntesis 1 es constante más tasa, que es 0.18 ya convertida en decimales, por tiempo. Y acá mucho ojo,
Como tengo días, voy a dejar un tiempo fraccionario de 197 dividido 365, ya que tomo una cantidad de días exactos. Voy a dejar un espacio acá para después poderlo ingresar a la calculadora y solucionarlo. Voy con la deuda 2. La deuda 2 tiene un principal de 2.000 quetzales. La tasa también es del 18%, de acuerdo a lo que me ha narrado el problema, y el tiempo que hemos calculado es de 122 días. Con esta información utilizo la misma fórmula de monto y voy a sustituir datos, pero con esta fórmula. Entonces, monto es igual principal 2000 por paréntesis 1 más tasa, también es 18%, en decimales 0.18, por tiempo, que son días, por lo tanto lo dejo en fracción, 122 de 365, ya que he utilizado el método exacto. Muy bien, voy a dejar acá el espacio para obtener la respuesta. Voy a colocar aquí los datos de mi deuda número 3. Tengo un principal que también es de 2.000 quetzales, una tasa que también es del 18% y tengo un tiempo que se ha calculado 86 días para esta deuda. Con esta información, como es caso 1, trabajo la fórmula de monto y me quedaría monto es igual principal 2.000 quetzales por paréntesis 1 más tasa, que es 18%, en decimales 0.18, por tiempo, que son 86 días, y me queda la fracción 86 de 365. Muy bien, en este momento voy a proceder a ingresar esta información a mi calculadora y voy a obtener cada uno de estos resultados. Voy a ingresar la información de cada una de las deudas a mi calculadora. Comienzo con la primera. Tengo 2.000 por paréntesis 1 más 0.18 por fracción 197 en el numerador, 365 en el denominador, cierro paréntesis y me da igual a un monto de 2.194.30. Voy a calcular el monto de la segunda deuda. Mi fórmula dice 2.000 por paréntesis 1 más 0.18 por fracción 122 en el denominador, 365, cierro paréntesis, presiono igual y me ha dado una deuda de 2.120.33 quetzales. Voy con el cálculo de la deuda 3. 2.000, que sería principal, por paréntesis 1 más tasa 0.18 por tiempo, que está en fracción, 86 dividido 365, cierro paréntesis y me da igual a un monto de 2.084.82, que sería el monto de la deuda número 3. La información obtenida en la calculadora fue un resultado para la primera deuda de un monto de 2.194.30 quetzales. Para mi deuda número 2 obtuve un monto en quetzales de 2.120.33. Para mi deuda número 3 obtuve un monto en quetzales de 2.084.82 quetzales. Lo que realizo después de tener cada uno de los tres montos
de cada una de las deudas es realizar una sumatoria. Al momento de realizar esta sumatoria, obtengo un total que es igual a signo de quetzales 6.399.45 quetzales. Recordando que este es el resultado de la sumatoria de este y este monto. Y este sería el resultado de este primer ejemplo. Ejemplo número 2 de la página 67. Este ejemplo dice: una persona posee 3 deudas. La primera por 800 quetzales a 90 días. La segunda por 3.300 quetzales y vence en un año. Y la tercera por 5.000 quetzales y vence en un año y 60 días. El deudor conviene con el acreedor el cancelar las 3 deudas en la fecha de vencimiento de la última, reconociendo en la operación el 20.25% de interés anual. Para poderlo comprender, voy a utilizar una línea de tiempo, donde analizo fechas. La deuda 1 es de 800 quetzales, que tiene un vencimiento de 90 días. La deuda 2 tiene vencimiento de un año y es de 3.300 quetzales. La deuda 3 de 5.000 quetzales tiene un vencimiento en un año 60 días. Y me indican que en esa fecha de un año 60 días, que es la fecha de la deuda 3, quieren pagar todas las deudas. Por lo tanto, esta se convierte en la fecha focal o el tiempo que voy a utilizar, que es un año 60 días. Esta fecha focal se encuentra al final de las 2 deudas anteriores. Por lo tanto, identifico que también es caso 1. Voy a obtener el tiempo. Para ello, respondo la siguiente pregunta: ¿cuántos días dan más? Tengo mi fecha focal, que es de un año 60 días. Y aquí me sirve establecer cuáles son estos días en total. Un año tiene 365 días. Más 60 días más, en este caso tendría 425 días en total. De la primera deuda, que finaliza en 90 días, voy a tener que al finalizar esta fecha, aún tendré 335 días para pagar. Y esto lo obtengo tomando en cuenta la fecha o la cantidad total de días, que fue de 425 menos los 90 días, me ha dado un total de 335 días, que serían los días que tendré de más para pagar esta deuda. Veamos con la deuda 2, que es de un año. En este caso, al finalizar, aún tengo 60 días para pagar. Recordando que la fecha focal ha quedado con un total de 425 días menos 365 días, me da un total de 60 días, que son los días que tendría aún de prórroga para pagar esta deuda. Uso la fórmula del monto en el caso 1 y aquí les presento la fórmula a utilizar con deuda 1 y deuda 2. Después de haber analizado el problema, voy a resolverlo. Entonces, voy a comenzar con la información de la deuda 1. La deuda 1 tiene un principal de 800 quetzales. El tiempo que se ha establecido que tengo para pagar de más esta deuda es de 335 días. La tasa que voy a utilizar es del 20.25%. Voy a recordar que la fórmula que voy a utilizar es la fórmula de monto, que es igual a principal
por paréntesis 1 más tasa por tiempo. Con esta fórmula voy a sustituir datos. Monto es igual principal 800 quetzales por paréntesis 1 más tasa, y en este caso tengo 20.25 dividido 100, me queda 0.2025 por tiempo, que en este caso son 335 días. Como son días, yo lo voy a dejar fraccionado. 335 dividido 365. Cierro acá el paréntesis y después voy a ingresar esto a mi calculadora. Voy con la deuda número 2. La información de la deuda número 2 es un principal de 3.300 quetzales. Los días que tengo para cancelarlo son 60 días más. La tasa es del 20.25%. Voy a utilizar la misma fórmula del monto, por lo tanto voy a sustituir datos. Monto es igual principal 3.300 por paréntesis 1 más tasa, lo divido dentro de 100 y me da 0.2025 por tiempo, que son 60 días. Como son días, lo divido dentro de 365 días, recordando que estoy utilizando el método exacto. Esto después lo voy a ingresar a mi calculadora y tengo que ver que en la deuda número 3, ya está establecida que es de un monto de 5.000 quetzales. Por las características de este problema, sucede que esta deuda ya no la tengo que procesar, ya no le tengo que calcular nada más, sino únicamente operarla. Entonces vamos a trabajar a nuestra calculadora. Voy a ingresar en mi calculadora mi primera fórmula de monto, que me dice 800 por paréntesis 1 más 0.2025 por fracción, 335 en el numerador y 365 en el denominador. Cierro paréntesis y me ha dado igual a la respuesta de 948.68. Voy a ingresar la segunda fórmula, que es un principal de 3.300 por paréntesis 1 más 0.2025 por fracción, 60 dividido 365, cierro paréntesis, presiono igual y lo voy a convertir y me ha dado un resultado de 3.409.85. Recordando que la deuda 3 ya tengo su valor, así que no se procesa nada. De acuerdo a los resultados obtenidos en mi calculadora, tengo que el primer monto de la deuda 1 es un monto en quetzales de 948.68. El monto que corresponde a la deuda 2 es un monto en quetzales de 3.409.85. Después voy a sumar el monto 1, monto 2 y el valor de la deuda 3. Al momento de realizar esta sumatoria obtengo un total en quetzales de 9.358.53. Y esta sumatoria sería lo que esta persona va a pagar en la fecha final que se ha establecido. Y de esta manera he resuelto mi problema número 2. Ejemplo número 3, página 67. La situación
es la siguiente. Una persona conviene con su acreedor en pagar el 22 de julio los últimos 3 abonos de su cuenta, cuyos valores y vencimientos son 1.500 quetzales el 15 de agosto, 1.800 quetzales el 31 de agosto y 2.500 quetzales el 30 de diciembre. En la operación se reconoce el 12% de interés simple exacto. ¿Cuánto tendrá que pagar el 22 de julio en total? Analizo las fechas y para esto utilizo una línea de tiempo. En mi línea de tiempo establezco que el 22 de julio es la primera fecha y es la fecha focal. Es la fecha donde se van a pagar estas deudas. La primera deuda es de 1.500 quetzales y tenía una fecha de vencimiento del 15 de agosto. La deuda 2 de 1.800 quetzales tenía una fecha de 31 de agosto. Y la deuda 3 de 2.500 quetzales tenía una fecha de vencimiento del 30 de diciembre. De acuerdo al análisis que yo hago en esta línea de tiempo, puedo darme cuenta que mi fecha de pago es anterior a las fechas de vencimiento de estas 3 deudas. Por lo tanto, este es un caso número 2. También obtengo tiempo. Para esto, me sirve hacerme la siguiente pregunta: ¿cuántos días antes pago? Recordando que la fecha focal es del 22 de julio. Y la primera deuda tiene fecha de vencimiento 15 de agosto. Y entonces, haciendo un conteo de tiempo exacto entre el 22 de julio y el 15 de agosto, obtengo que pago 24 días antes de la fecha de vencimiento, recordando que no se toma en cuenta el día de la operación. Del 31 de agosto, que es la fecha de la deuda 2, establezco un conteo de días exactos, quedándome como resultado que pago 40 días antes de la fecha de vencimiento, recordando que este cálculo es un cálculo de tiempo exacto entre 22 de julio y 31 de agosto, donde no se toma en cuenta el día de la operación. Y la deuda 3 tenía una fecha de 30 de diciembre. Por lo tanto, al hacer este conteo de días, obtengo que pago 161 días antes de la fecha de vencimiento. Y porque es un pago que se ha hecho anticipadamente, pertenece al caso número 2. Uso la fórmula de capital en el caso 2. Y aquí nuevamente presento la fórmula para principal o capital. He analizado ya la situación del problema número 3, así que voy a proceder inmediatamente a resolverlo. En este problema, como hemos visto que es un caso 2, tengo lo que es un monto. En este caso tengo un monto de 1.500 quetzales, un tiempo de 24 días y tengo una tasa del 12%. La fórmula que voy a utilizar para los casos 2 es la fórmula de principal. La fórmula de principal es monto dividido 1 más tiempo por tasa. Voy a sustituir los datos en mi fórmula. Principal, monto 1.500 dividido 1 más tiempo 24 días. Queda en fracción 24 de 365. Como acá no hay signo de por medio, automáticamente es tiempo por tasa. Significa que aquí coloco por y la tasa es del 12% convertida a decimales 0.12. Después voy a ingresar esto a mi calculadora y voy a obtener el resultado. Voy con la situación de la deuda número 2. La deuda número 2 tiene un monto de
1.800 quetzales. El tiempo que se va a pagar de anticipación es de 40 días. La tasa que voy a utilizar es la misma, es el 12%. La fórmula a utilizar es la misma fórmula de principal, así que voy a sustituir datos. Principal es igual monto 1.800 dividido 1 más tiempo 40 días, 40 dividido 365 por tasa 12%, en decimales 0.12. Voy a ingresarlo posteriormente a la calculadora y voy con la deuda número 3. La deuda número 3 es de un monto de 2.500 quetzales en un tiempo de 161 días. Con 161 días de anticipación se va a pagar esta deuda 3. La tasa es del 12%. La fórmula a utilizar es esta misma fórmula de principal. Principal es igual a monto 2.500 dividido 1 más tiempo 161 días, como son días, lo dejo a manera de fracción, por tasa, que en este caso la tasa es del 12%, en decimales 0.12. Y voy a proceder a ingresar estas tres fórmulas a mi calculadora. Voy a ingresar la información a mi calculadora. Comienzo con la primera deuda. Para el principal tengo la fórmula monto 1.500 en el numerador, en el denominador 1 más la fracción de tiempo 24 de 365 por la tasa que es 0.12. Presiono igual. Bueno, antes de presionar igual, una recomendación, ver que acá en mi fórmula me quede ingresado tal y como yo lo tengo escrito. Mi resultado es de 1.488.26. Voy a ingresar la fórmula para la segunda deuda. Mi principal es igual a un monto de 1.800 que queda en el numerador, en el denominador 1 más fracción. Ingreso el tiempo 40 días de 365, porque estoy utilizando tiempo exacto, por una tasa de 0.12. Presiono igual y me ha dado un resultado de 1.776.64. Voy con la deuda 3, ingreso la fórmula de principal, en el numerador 2.500 que es el monto, en el denominador 1 más fracción que sería 161 dividido 365 por 0.12, presiono igual y me ha dado una respuesta de un principal de 2.374.32 y de esta manera he obtenido mis tres principales. Voy a registrar lo que obtuve con mi calculadora. En la deuda 1, un principal de 1.488.26. En la deuda 2 obtuve un principal de 1.776.64. En la deuda número 3 obtuve un principal de 2.374.32. Lo que voy a realizar en este momento es la sumatoria de estos tres principales y voy a obtener un total. Recordemos que aquí estoy trabajando en quetzales y mi total de la sumatoria de los tres principales es de 5.639.22 y esto sería lo que se tendría que pagar de manera anticipada y he resuelto este problema. Ejemplo número 4 de la página 67.
la situación. Por falta de liquidez, determinar si se puede pagar hoy las deudas siguientes: 1.000 quetzales que vencen hoy, un pagaré por 2.000 quetzales que vencen dentro de 180 días, el cual fue emitido a 2 años y devengan interés simple del 20% anual, y una letra de cambio de 5.000 quetzales con vencimiento de 270 días. Se acordó con el acreedor que por el pago anticipado se reconocería el 14% anual simple exacto. Analizo las fechas en una línea de tiempo. El día de hoy sería la fecha focal, ya que el día de hoy se quieren pagar estas deudas. Dentro de las deudas, la deuda 1 de 1.000 quetzales también vence el día de hoy. Por lo tanto, esta deuda entra directamente en la fecha focal y por lo tanto, esta cantidad de 1.000 quetzales no sufrirá modificación. La deuda 2 dice que tiene un vencimiento de 180 días, pero al ver el problema me puedo dar cuenta que no sé el monto de esa deuda, ya que lo que me da el problema es un capital o principal de 2.000 quetzales, una tasa del 20% que es únicamente relacionada con la deuda 2 y que esta deuda 2 en su momento fue pactada para 2 años. Por lo tanto, antes tenemos que calcular a cuánto corresponde el monto de esta deuda. Y la deuda 3, que es de 5.000 quetzales, tiene un vencimiento dentro de 270 días. Al ver la distribución de las fechas y las deudas, me doy cuenta que la fecha focal es anterior a las 2 deudas más. Por lo tanto, identifico que este ejemplo pertenece al caso número 2. Obtengo tiempo. Para ello contesto la pregunta: ¿cuántos días antes pago? El día de hoy sería mi fecha focal. La deuda 1 se paga en ese mismo día. Por lo tanto, como lo dije anteriormente, aquí no hago ningún cálculo. Con la deuda 2, que era de 180 días, se paga con 100 días de anticipación, ya que era lo que faltaba de los 2 años para que esta deuda venciera. Y de la deuda 3 se paga con 270 días de anticipación. Recordando que este problema es un caso 2. Uso la fórmula de capital en el caso 2 y aquí les presento la fórmula de principal o capital. De este cuarto problema tengo las siguientes características. Como hemos analizado, la deuda 1 es la que se va a pagar en la misma fecha focal, que en este caso el problema no me establece la fecha, sino me dice el día de hoy. Entonces yo he asumido como fecha focal el día de hoy. Por lo tanto, la deuda 1 no tiene ningún cálculo, pero en la deuda 2, antes de realizar el procedimiento normal, tengo que saber a cuánto equivale mi monto. Entonces voy a realizar este procedimiento adicional. Como lo hemos analizado, necesito conocer el monto. Tengo un principal de 2.000 quetzales, un tiempo de 2 años y solo para esta deuda voy a calcular y voy a utilizar una tasa del 20%. Con esta información yo voy a trabajar la fórmula de monto. Y entonces en la fórmula de monto tengo principal por paréntesis 1 más tasa por tiempo. Cierro paréntesis. Sustituyo datos. Monto es igual principal 2.000 por 1 más tasa, como es el 20%, me va a quedar en 0.20 por un tiempo, en este caso, que sería de 2 años.
Voy a proceder en este momento a ingresar esto a mi calculadora. Voy a proceder a encontrar el monto a utilizar en la deuda 3. Para eso, la fórmula de monto dice principal 2000 por paréntesis 1 más tasa 0.20 por años 2. Cierro paréntesis, presiono igual y me ha dado un monto igual a 2.800 exactos. Como pudimos ver, el monto que he obtenido de esta fórmula es de 2.800 quetzales. Y esto es lo que voy a utilizar en mi deuda número 2. Después de haber tenido que realizar el procedimiento adicional de calcular el monto de la deuda 2, voy a proceder a resolver la ecuación del valor. La deuda 1 es una deuda que ya está establecida de 1.000 quetzales. Después de esta deuda voy a establecer aquí lo de la deuda número 2. Y la deuda número 2 es con los siguientes datos: un monto de 2.800 y lo acabo de calcular. Tengo una cantidad de días anticipados de 180 días y tengo una tasa del 14%. Y aquí tengo que tener cuidado, esta tasa es la tasa del procedimiento de la ecuación del valor. Es muy diferente la tasa que utilicé para el cálculo de este monto. Así que tenemos que tener cuidado de diferenciar cada una de estas tasas. Muy bien, con esta información voy a utilizar la fórmula para principal. La fórmula de principal es monto dividido 1 más tiempo por tasa. Principal es igual monto 2.800 dividido 1 más tiempo, lo tengo en días, se queda en fracción 180 de 365 por tasa 0.14. 14% dividido 100 me da 0.14. Esta información posteriormente la voy a ingresar a la calculadora. Vamos con la deuda 3. Para la deuda 3 tengo un monto de 5.000 quetzales. Tengo un tiempo de 270 días. Una tasa que es del 14%. Recordando que para la ecuación del valor tengo la misma tasa. Con esta información calculo principal. La fórmula de principal ya la tengo. Monto 5.000 dividido 1, tiempo 270, como está en días, dividido 365 por la tasa 14% dividido 100, 0.14. Y voy a proceder a ingresar estas dos fórmulas a la calculadora. Voy a proceder a ingresar en la calculadora lo correspondiente al principal de la deuda 2. En mi fórmula tengo que en el principal, en el numerador, monto, que es 2.800, en el denominador 1 más el tiempo, que lo tengo en fracción, 180 dividido 365, porque es exacto, por 0.14, que es mi tasa. Es igual, y me ha dado un resultado de 2.619.17 por aproximación. De igual manera, voy a ingresar la fórmula de principal para la deuda número 3. Tengo fracción, 5.000 en el numerador, que es el monto, en el denominador 1 más fracción 270 dividido 365, que esto es la fracción de tiempo, por la tasa 0.14. Veo que siempre que mi fórmula en la calculadora quede tal y como la tengo escrita. Presiono igual y me da un resultado de 4.530
2.78 y de esta manera he obtenido los dos principales que me hacían falta. De acuerdo a lo obtenido en mi calculadora, tengo para la deuda 2 un principal que es igual a, en quetzales, 2.619.17. En la deuda 2, en la deuda 3, obtuve un principal en quetzales de 4.530.78. Lo que voy a realizar en este momento es la sumatoria de las tres cantidades a pagar, tomando en cuenta que la deuda de 1000 quetzales la tengo que cancelar también, y al momento de realizar la sumatoria voy a obtener un total de, ya sumado en mi calculadora, 8.149.95, y este sería mi gran total de mi problema número 4. Ejemplo número 5, página 68. La situación: el 21 de septiembre se pagarán las deudas siguientes: 1.250 quetzales el 31 de marzo, 1.500 quetzales el 30 de agosto y 2.700 quetzales el 31 de diciembre. En la operación se pactó el 20% de interés simple. ¿Cuánto se pagará el 21 de septiembre? Analizo las fechas en una línea de tiempo. Mi primera fecha es del 31 de marzo, que corresponde a la deuda 1 de 1.250 quetzales. La fecha del 30 de agosto corresponde a la deuda número 2, que es de 1.500 quetzales. La siguiente fecha es del 21 de septiembre, que sería la fecha focal. Significa que así en esta posición tengo mi fecha focal, la deuda 1 y la deuda 2 están siendo pagadas ya con un tiempo extra a su vencimiento. La deuda número 3 de 2.700 quetzales tiene fecha 31 de diciembre. Como es una fecha posterior a la fecha focal, es un pago anticipado. En este ejemplo, y de acuerdo a esta línea de tiempo, nos damos cuenta cómo la fecha focal ha quedado intermedia entre las deudas. Por lo tanto, es un caso número 3. Obtengo tiempo. Para ello, analizo cada fecha. De la fecha de la deuda 1, que es 31 de marzo, al compararla con la fecha focal, que es 21 de septiembre, obtengo un conteo de 174 días, sin tomar en cuenta la fecha del procedimiento. Por lo tanto, se paga 174 días después de su vencimiento. Con la siguiente, que es fecha 30 de agosto, se está pagando 22 días después de su vencimiento, ya que entre el 30 de agosto y el 21 de septiembre hay 22 días exactos sin tomar en cuenta el día del procedimiento. La fecha focal fue establecida el 21 de septiembre, que sería la fecha del pago de las 3 deudas. Las 2 anteriores son pagos ya vencidos, pero con relación a la deuda 3 se está pagando 101 días antes de su vencimiento, ya que esta deuda 3 vencía el 31 de diciembre y este problema corresponde a un caso 3. En este caso 3 se establece de esta manera porque tengo deuda 1 y deuda 2 anteriores a la fecha focal y la deuda 3, mi última deuda, está posterior a la fecha focal, por lo tanto se está pagando con anticipación. En el caso 3 voy a utilizar la fórmula de monto y la fórmula de capital.
Estas dos fórmulas se utilizan en el caso 3, ya que lo voy a trabajar de acuerdo a si es un pago vencido o si es un pago anticipado. En el caso del pago anticipado utilizo fórmula de capital o principal, y si es pago vencido utilizo la fórmula de monto. Como hemos analizado previamente, este quinto problema y último problema corresponde a un caso 3 de ecuación de valor. Por la naturaleza de este caso 3, como es la unión del caso 1 y caso 2, tengo que tener mucho cuidado de ver que todo aquello que está antes de la fecha focal, lo que voy a buscar es el monto, y todo aquello que sea después de la fecha focal, voy a buscar el principal. Así que voy a comenzar resolviendo la deuda 1. En la deuda 1 voy a buscar monto. Tengo un principal de 1250. El tiempo es de 174 días. Eso es lo que ha pasado de más de su vencimiento. La tasa de la ecuación es del 20%. Con esta información voy a buscar monto. La fórmula de monto es principal por paréntesis 1 más tasa por tiempo. Voy a sustituir datos. Monto es igual principal 1250 por paréntesis 1 más tasa 20% dividido 100, 0.20, acá incluso lo puedo dejar en 0.2, por tiempo, como lo tengo en días, queda en fracción 174 dividido 365. Cierro mi paréntesis y más adelante lo voy a ingresar a la calculadora. Para mi deuda número 3, igual, voy a buscar monto con un principal de 1500 quetzales, un tiempo de 22 días, que es el tiempo que voy a tener de más para pagar. La tasa sigue siendo del 20%. Esta deuda número 2 es una deuda que también se paga después de su fecha de vencimiento. Por lo tanto, voy a buscar el monto. Entonces, fórmula de monto, la tengo acá, sustituyo datos. Monto es igual a principal 1500 por paréntesis 1 más tasa 20%, queda igual en 0.20 por número de días, que en este caso son 22. Como tengo días, queda dividido en fracción y lo voy a ingresar posteriormente a mi calculadora. Voy ahora con la deuda número 3. En esta deuda número 3, aquí viene el cambio, porque acá en la deuda 3 me van a pedir principal y tengo monto. El monto es de 2.700 quetzales. Esto sucede porque estas dos tienen ya una fecha de vencimiento y esta deuda 3 es una fecha anticipada. Entonces, monto 2.700, lo voy a pagar con una anticipación de 101 días. La tasa sigue siendo la misma, que es una tasa del 20%. Voy a recordar que aquí en mi fórmula de principal tengo la fórmula que es monto dividido 1 más tiempo por tasa. Principal es igual monto 2.700 dividido 1 más tiempo 101 días
como son días, tienen fracción dividido 365 por una tasa del 20% en decimales 0.20. Y esta información también la voy a ingresar a mi calculadora y lo voy a hacer en este momento. Voy a proceder a ingresar mi primera fórmula, que en este caso estoy buscando el monto principal 1250 por paréntesis 1 más 0.20 por fracción 174 dividido 365. Salgo de esto, cierro mi paréntesis, presiono igual y me ha dado un resultado de 1369.18 por aproximación. Poco a poco nos hemos que ir acostumbrando, así como este cero, en algún momento lo podemos omitir, ya que más adelante vamos a trabajar con fórmulas más grandes. Voy a trabajar la fórmula de la deuda 2, teniendo que buscar el monto con la fórmula que me dice principal 1500 por paréntesis 1 más 0.2, voy a eliminar aquí el 0, que al final no afecta, porque es un 0 al final, por, y la fracción de tiempo 22 dividido 365. Cierro paréntesis, presiono igual, y me ha dado un resultado de 1518.08, que corresponde al monto de la deuda 2. Voy a obtener el principal. Para principal, empiezo ingresando la fracción. Tengo en el numerador el monto de 2700, en el denominador 1 más fracción de tiempo 101, 365 en el denominador por, y aquí es la tasa. En este caso nuevamente es 0.20, el 0 lo quito y me va a quedar 0.2, ya que el quitar este 0 no me afecta. Igual, y me da el resultado de 2558.41. De acuerdo a los resultados de mi calculadora, tengo que para la deuda 1 he obtenido un monto de 1369.18. Esto es deuda 1. Deuda 2 he obtenido un monto de, bueno, recordemos, esto siempre está en quetzales. Y en quetzales también, deuda 2, 1518.08. Aquí voy a aprovechar este espacio para colocar el principal de la deuda 3. En quetzales de 2558.41. Lo que voy a realizar en este momento es la sumatoria. Monto de deuda 1 más monto de deuda 2 más principal de deuda 3. Y obtengo un total en quetzales de esa sumatoria de 5.445.67, que sería la sumatoria de estas tres cantidades y es lo que la persona va a pagar de este procedimiento de la ecuación del valor. Te felicito porque has logrado llegar al final de estos 5 ejemplos. Sé que es un procedimiento bastante complejo porque es un procedimiento bastante minucioso, ya que lleva diversos pasos. Espero que este video tutorial sea de utilidad, que puedas comprender este tema, que el video te sea útil y muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima. Hasta pronto.